Queridos amigos, muy buenas noches. La semana pasada reflexionaba con ustedes a la luz de lo que significa saber asumir la responsabilidad de nuestras acciones, de hacernos cargo de los actos que cada día realizamos, teniendo en cuenta para aquellos que tenemos fe lo que significa el mandato de Jesús, que nos dice que al final de los tiempos Él ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, y nos juzgará de acuerdo a lo que el capítulo 25 del Evangelio de Mateo nos plantea, y que dice que todo lo que le hicieron al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo han hecho. Por eso entonces yo quiero poner énfasis y remarcar de una manera quizás demasiado vehemente de mi parte, pero remarcar lo que significa la responsabilidad que debemos tener cada uno de nosotros al reflexionar y poner en acto las acciones que son fundamentales para marcar la orientación de nuestra vida. No podemos actuar de manera irracional. Es decir, no podemos actuar de una manera que no sea pensada. No podemos tener como máxima en nuestra vida para actuar aquello que decían mis abuelos, ¿no? Que echando a perder se aprende. Es decir, no podemos darnos ese lujo en nuestras relaciones con los demás. Porque en definitiva, en el camino pueden quedar muchas veces seres queridos, o amigos, o conocidos, o aquellos a los cuales debemos un respeto, en definitiva, que van a llevar toda la vida las cicatrices de las heridas que nosotros podamos causarle de manera irresponsable. Por eso me parece muy bueno recordar aquel poema tan lindo compuesto por Paul Dukas, ese escritor francés, ¿no? Que está un poco emula en el siglo XIX o trata de mirar a Goethe, ¿no? el escritor alemán. Y él escribe una sinfonía sobre el aprendiz de brujo, sobre lo que significa el aprendiz de brujo. ¿Qué le pasó al aprendiz de brujo, que lo narra también él en su historia? Se los hago una breve síntesis. El aprendiz de brujo, lo primero que aprende como brujería es precisamente hacer volar su escoba. Lo primero que le enseñan es cómo hacer volar su escoba. Pero el tema fue que la desesperación le agarró a este pobre aprendiz de brujo cuando, volando con su escoba, no sabía cómo hacerla bajar. Es decir, nosotros nos puede pasar lo mismo. Nos puede ocurrir igual. Tomamos muy poco tiempo a veces para reflexionar nuestras acciones, para mirar y medir nuestras acciones, creyendo que ya sabemos todo. Y entonces no nos damos cuenta que nuestros actos precipitados pueden generar daño en los demás, pueden ocasionar heridas a los demás, pueden incluso ocasionarnos heridas a nosotros mismos en nuestro corazón. Y sobre todo cuando se trata de la vivencia de los valores del Evangelio. Por eso entonces siempre debemos preguntarnos, ¿es la caridad la ley máxima que da forma a nuestros actos? ¿Es el amor mutuo la ley que se aplica de cabo a rabo en nuestras acciones? Porque si dejamos un pequeño espacio para otras intenciones, no vamos a estar cumpliendo con lo que Jesús nos está mandando en el Evangelio. Y estaremos dejando, por un lado, de lado su voluntad. Y vamos a caer en la irresponsabilidad de aquellos que son insensatos, es decir, que obramos de manera irreflexiva, obramos de una manera que no pensamos. O actuamos y después pensamos, y después nos lamentamos de las consecuencias de nuestros actos. Por eso entonces, que no nos ocurra a nosotros como al aprendiz de brujo, que no nos pase que hagamos las cosas, salgamos volando en nuestra escoba y después no sepamos cómo bajarla. Se los dejo como tarea, se los dejo como inquietud en el corazón de cada uno de ustedes. Reflexionemos y pensemos en las acciones de nuestra vida para nunca herir a los demás. Que Dios los bendiga y nos vemos la semana que viene.